Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos en la fe y también a las personas que nos están escuchando, los simpatizadores del Evangelio, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Vamos enseguida a elevar una breve oración al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, yo vengo delante de ti, Señor, en esta tarde para darte gracias por todos los beneficios que recibo de ti cada día, por tu misericordia que tienes para conmigo todavía, Señor, porque eres tú el que me da la vida, la respiración y todas las cosas. Tú sabes que mis palabras son del corazón. Señor Jesucristo, muchas gracias. Te pido en esta tarde, unjas mis labios y así también el oído de los que escuchan, mis hermanos, que están escuchando esta grabación, y así también las personas que están escuchando. Yo te pido, toques los corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesucristo, a ti la gloria y la honra. Amén. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, dice el primer versículo, vamos a leer algunos versículos, hasta el versículo 4. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta allí. Sigue allí diciendo algunas otras cosas, algunas recomendaciones muy útiles para nosotros, para cada quien, ¿verdad? No nomás para uno, sino para todos. Pero quiero elaborar sobre estos 4 versículos lo primero que vamos a decir, ¿verdad? Hemos dicho, ya lo hemos dicho, toda palabra que termina con D, eso quiere decir que esa palabra es continua, como está el mandamiento del Señor que dice orad, no dice orar, dice orad sin cesar. Y luego la otra palabra pues confirma, ¿verdad?, que el primer mandamiento, que es orad, es todo el tiempo. Debemos de estar buscando la oración. Ahora aquí también se trata, ¿verdad?, de buscar, porque dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjese. Enseguida diremos, para ser resucitado, tiene que morir primero, ¿verdad? Y aquí estos versículos están hablando más que todo espiritualmente, porque hay 2 cosas. Miren, el apóstol Pablo fue muy acertado en todas las cosas que escribió. Cuando leemos la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo, si no estoy equívoco, el capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice, ¿verdad? Dice que aún estando, dice el verso 5 del capítulo 2, dije capítulo 1, no, el capítulo 2, el verso 5, vamos a ver, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjese, muertos en pecado,
Ahora hablando como espiritualmente. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando fuimos llamados por Él. Oímos su voz y obedecimos su llamado, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Ahora ciertamente hay otras cosas que van también, ¿verdad?, dentro del orden debido, ¿verdad? Porque el orden es, después de oír el mensaje del Señor, ¿verdad?, la persona, el penitente, debe de sí, ¿verdad?, ahora de sí pedir el bautismo, ¿verdad?, en agua. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Porque el bautismo en agua lo establece el Señor con ese propósito, para el perdón de los pecados. Ahora, alguien dirá, ¿y qué hace de veras el agua? El agua limpia, el agua... Lo que limpia es la obediencia al mandato del Señor. Esa es, ¿verdad?, lo que pasa. Pero ahora, ya después tenemos que oír el Evangelio. Hemos estado hablando, ¿verdad?, de esas dos partes que el Señor, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad?, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, ya cuando obedecemos al mandamiento del Señor, entonces no está todo, no se queda todo allí. Ya dijimos, espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Viene la palabra y nos da vida, porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y luego el verso 6 dice, y juntamente nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿Cómo? Estamos hablando espiritualmente. Porque por gracia sois salvos, dice el verso 8, por la fe, y esto no es de vosotros, mas es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y luego dice el verso 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, que eras llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, que por Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense usted. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Y luego dice el texto, ¿verdad? Que casi la mayoría, ¿verdad?, de los que militamos en el camino del Señor conoce. Dice, edificado sobre el fundamento
de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. De manera es que ya miramos, ¿verdad? Dijimos que para resucitar se tiene que morir. Y nosotros estábamos muertos, ya nos dijo el apóstol en la carta de los Efesios, ¿verdad? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces viene el Señor y su palabra, que es espíritu y es vida, oiga, hizo esa transformación en nuestra vida. Ahora tenemos esperanza, tenemos una esperanza que si llegamos al final, siéndole fieles al Señor, oiga, vamos a recibir la salvación que hoy tenemos en esperanza. Va a ser un hecho maravilloso. Cuando Él venga, todo esto va a suceder. Entonces dice: si habéis pues resucitado con Cristo, como decir, bueno, si hemos en verdad resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y miren, aquí encontramos otra vez una palabra con término, con la D última. Poned, que quiere decir, como ya dijimos, continuamente. Pero hay una cosa, aquí hay una palabra también que hay que, como decir, aclararla, porque no todos la entienden. La palabra que tenemos ahí en el versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Y muchos piensan, ¿verdad? Inclusive las pinturas que se han hecho, ¿verdad? Ponen un personaje sin rostro, que según ellos pues es el Padre, que nadie le ha visto, y luego al Señor Jesucristo a la derecha. Y ahí la palabra derecha no es literal, sino que es simbólica. La derecha es el poder. Y el Señor Jesucristo lo dijo. Mire, vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos narra Mateo, déjeme ver, a ver si estamos claros, el capítulo 28 de Mateo, si no estoy equivocado, encontramos esta aclaración. Capítulo 28 de Mateo, dice, ¿dónde estamos? Mateo, el capítulo 28, verso 18. Y llegando Jesús les habló diciendo, ¿a quién? A sus discípulos: toda potestad. ¿Qué quiere decir toda potestad? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahora la pregunta: ¿quién se lo dio? El Espíritu Eterno, el que lo formó, el que lo llenó, porque el cuerpo del Señor es el Hijo, y lo que está dentro de ese cuerpo es la esencia divina del Espíritu Eterno. Por eso Jesucristo es Dios. El Espíritu Eterno lo llena todo porque es omnipresente. Dice me voy a salir un poquito aquí y regreso con el permiso de ustedes. No se me vayan a ir. Miren ustedes, cuando el salmista David
¿sí? Escribe uno de sus salmos, ese salmo muy común entre el cristianismo, en donde dice David: ¿a dónde huiré de su espíritu? ¿A dónde huiré de su presencia? Si me subiere allá, a lo más profundo de los cielos, ahí estás tú. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Aquí estamos ya. Salmos 139. Yo estaba en el 119. 139, 7. Fíjese lo que dice. Gloria a Dios. 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece tocante a mí, aún las tinieblas no cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Se fija usted? Dijimos que aquí David, entendiendo hablando de la omnipresencia de Dios, habla lo que ya leíamos. Pero no nomás David, su hijo Salomón, cuando edificó el templo, tenemos allá en el libro de las Crónicas, el capítulo, segunda de Crónicas, capítulo 7, paréceme que es allí, en donde está dedicando el templo, y dice el capítulo 6, el verso 17: ahora pues, oh Señor Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que he edificado? Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Señor, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. ¿Se fija? Aquí también Salomón, hablando de la omnipresencia del Señor, porque como dijimos, Dios es espíritu, y siendo espíritu, nadie lo ha visto jamás. Este Dios único, porque nomás hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Oiga, pero no se trata de dos personajes. Dios no es persona, Dios es espíritu. No tiene principio ni fin, porque, oiga, ¿quién le dio principio al principio? Pues Dios, el eterno, el que nadie ha visto jamás. Porque para darle principio al principio, tenía que ser alguien que no tuviera principio. Y el único que no tiene principio ni fin es el Señor, es el Espíritu eterno. Lo primero que hace es ese cuerpo, que lo llama después su Hijo, lo llena de su esencia divina. Así de que lo que está en el cuerpo del Señor Jesús es la misma esencia que está fuera del cuerpo. Por eso Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Lo dijeron los exponentes. Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 9, dice que habla también de esta manera, que el capítulo 9 de Romanos dice estas palabras:
Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. No dice el cual es un Dios, no, porque no está correcto en esa manera, porque nomás es un solo Dios. Y dice el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Y cómo es que Jesucristo es Dios? Ya lo explicamos, ya lo dijimos. El eterno, el Espíritu eterno, que es el Padre de los espíritus, ¿verdad? Cuando hizo al Señor, el cuerpo del Señor fue el principio de la creación, fue el primero de todo. El cuerpo lo llena de su esencia divina, y por ese cuerpo hace el universo. Después ese cuerpo se anona, como dice el apóstol Pablo, se hace nada para hacerse espíritu. Y oiga, le dije, esta María, cuando se le anunció por el ángel que iba a dar a luz, iba a embarazarse, dijo: ¿cómo va a ser eso? No conozco varón. Dijo: el Espíritu te hará sombra, y lo que nacerá en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Mire usted cuántas cosas que no todas las gentes entienden, porque falta entendimiento de Dios. Primeramente también las personas, yo ahorita que estoy tomando el tiempo, les quiero decir a los que me están escuchando: ponga tiempo para buscar, para que el Señor le dé entendimiento, sabiduría de su palabra. Ore al Señor, entréguese al Señor, conozca al Señor a través de la palabra. Y entonces va a entender las cosas como son, porque vivimos en un tiempo en donde, oiga, todavía hay mucha oscuridad. Mucha oscuridad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué simboliza la oscuridad? La oscuridad simboliza la falta de entendimiento, y la luz simboliza entendimiento. Pero también el entendimiento es gradual, como poco a poco. Hay quienes tienen cierto entendimiento y otros más, y así sucesivamente. Pero Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Él. Entonces, regresando a los escritos que tomamos al principio: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cristo está sentado a la derecha? No. Dios es espíritu y lo llena todo. No hay derecha, no hay izquierda en Dios. Esa es la otra cosa. Entonces la diestra es el simbolismo del poder, la derecha, el poder. Cuando la Escritura dice que el Señor está sentado a la diestra, oiga, está diciendo que está sentado en el poder. ¿Por qué? ¿Quién le dio ese poder? El eterno, el invisible, el que nadie ha visto jamás. Entonces también cuando entendamos estas cosas, vamos a entender también lo que dice la primera de la carta de los Corintios, la primera de los Corintios. Pero antes de llevarlos allá, miren, en el libro de los Hebreos, fíjese lo que dice el capítulo 1. Dios, hablando muchas veces y en muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ahora ¿quién? El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó, ahí está otra vez la palabra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que entonces, leyendo con entendimiento, dice, se sentó en el poder, en el poder. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Se fija? Y lo decíamos, la primera de Corintios, el capítulo, vamos a ver, ¿cuál es el capítulo? Capítulo 15 de la primera de Corintios. Gloria a Dios. El capítulo 15 de la primera de Corintios, casi en todo el capítulo, explica el apóstol sobre la resurrección de los muertos. Porque dice el verso 23, mas cada uno en su orden, porque Dios es un Dios de orden. Cristo las primicias, Cristo primero. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y por qué dice esto aquí? Está hablando de la resurrección. Porque el Señor es el primero que resucitó de los muertos para ya no volver a morir. Lázaro, que lo resucitó el Señor, resucitó de los muertos, pero volvió a morir. Y todos los que del Señor resucitó volvieron a morir, pero van a resucitar todos los que obedecieron cuando el Señor venga. La primera resurrección es para los justos, así dice la palabra, y la segunda es para los injustos, porque todo está en su orden. Luego el fin, dice, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Yo les voy a decir, antes de avanzar más en la lectura, fíjese lo que está diciendo la Escritura. Cada uno en su orden. Cristo, las primicias. ¿Quién es Cristo? ¿Sabe usted lo que significa la palabra Cristo? Cristo significa ungido. Cristo significa redentor. Entonces, ahorita el Señor está ejerciendo, el Señor Jesucristo, ese oficio. Pero viene el tiempo donde ese oficio lo va a entregar. Porque dice, luego al fin, cuando entregar el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Pero se fija usted como que está hablando de Dios uno y el Padre otro. No. Padre también es una función que todos, pues los casados y que hemos engendrado hijos, somos llamados padres. Esa es una función. No es una persona, un personaje, no, sino que es un oficio, ¿verdad? Yo soy padre de dos jóvenes que ya van caminando, ¿verdad? En la edad, ya tienen hijos grandes también mis hijos. Para los hijos de mis hijos, soy abuelo de ellos. Para mis hijos sigo siendo su padre. Y ellos siguen siendo mis hijos. Pero los hijos de ellos, entonces tengo otro oficio.
¿Cuál es el oficio? Abuelo. Pero tengo muchos sobrinos y sobrinas, y allí mi oficio con ellos es tío, soy su tío. Para otros pues yo no sé, a ver, ya tengo 4 hermanas y ya las 4 quedaron viudas. Pero en un tiempo era cuñado también. Y otros oficios más, que para qué le buscamos más. Pero hay que entender entonces, ahorita está funcionando el Señor como Cristo. Cristo es un oficio, no es un nombre. Cuando el escritor, ¿cómo se llama? Lucas, escribe el capítulo 24 de Lucas. Fíjese, cuando ya el Señor resucita, anda con sus discípulos, dándoles las últimas instrucciones. El capítulo 24, hemos citado estos versos. Y les dijo, el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, refiriéndoles cuando antes de ir a la cruz. Dice, hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? Al llenamiento del Espíritu Santo. No los dejó el Señor, les dijo, les mandó que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos de lo alto. Por eso yo creo que toda persona, todo hombre, ¿verdad?, que desea desarrollar, ¿verdad?, desea el ministerio de la palabra, desea el ministerio pastoral, necesita pasar por esa parte, ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, hablar en otras lenguas como el Señor le dé. Oiga, entonces leí esta porción. ¿Por qué? Porque dice, está hablando el Señor como si se tratara como que Él no fuera el Cristo, pero ya estaba resucitado. Y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. ¿Se fija? ¿Qué es cuál es el nombre de Cristo? Porque dice, y que se predicase en su nombre. En el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Cristo no es el nombre, Cristo es la función, Cristo es el oficio, pero tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. ¿Se fija? Entonces el Señor mismo dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados, comenzando la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron, y por eso que ellos hicieron, fueron perseguidos. Inmediatamente se cumplió lo que el Señor les dijo, porque el Señor les dijo que iban a ser perseguidos, y así sucedió, así aconteció. Los quisieron parar a Pedro y a Juan, pero se pararon ellos y dijeron, juzgad si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y no los pudieron detener, siguieron predicando, porque no querían que predicaran, que hablaran en el nombre de Jesús.
hasta ahorita el enemigo no le gusta oír ese nombre, porque es el nombre de Dios, es el nombre que está sobre todo nombre, en nuestra hablar, en nuestra, ¿cómo se dice? Idioma, es Cristo, es Jesús, Jesucristo, Jesús, el nombre de Cristo. Entonces, estábamos diciendo, ¿verdad? Estaba leyendo el capítulo 15 de la primera de Corintios, y luego donde dice, luego, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregar el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Se fija usted? Y luego dice, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todas las cosas, en todos. ¿Se fija usted? Cuando hay entendimiento de Dios, se entienden estas palabras como debiera, ¿verdad? Porque se trata de entregar oficios, para que sea, como dice allá en la carta, en el libro de Zacarías, Zacarías 14, dice estas palabras, ya en la última escritura en esta ocasión, porque ya se me está acabando el tiempo. Zacarías, dije capítulo 14, dice allí, mire, he aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, saqueadas serán las casas y gozadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será tal lado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla. Esta profecía es una de las últimas profecías a cumplirse, porque es allí en donde es la venida del Señor. Pero la estoy citando, ¿verdad?, yéndome hasta al verso 9, y el Señor será rey sobre toda la tierra en aquel día. El Señor será uno y uno su nombre. ¿Se fija usted? Cuando Él venga, porque Él va a volver otra vez, lo ha prometido, volver otra vez a esta tierra. ¿Para qué? Para establecer un reino de paz, en donde la iglesia estamos llamados también para reinar con Cristo, ya no estando en estos cuerpos batallosos, sino en cuerpos glorificados, que el Señor nos va a dar. Entonces, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Ya dijimos, donde está sentado en el poder, las cosas de arriba. Hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Les invitamos para que nos sigan escuchando el domingo, ¿verdad?, en la continuación de esta enseñanza. Está uno de ustedes, alguno de ustedes, de los que están escuchando, fue uno de los que en un tiempo sirvió al Señor y se alejó. Queremos decirle antes de dejarlos, busque al Señor antes de que sea tarde. Búsquelo. Dice el texto, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y tórnese al Señor, el cual será amplio en perdonarle.
Busque al Señor para que cuando Él venga otra vez, usted también salga con un cuerpo glorificado a recibirlo, a reencontrarlo, porque eso es lo que va a hacer la iglesia. Vamos solamente a recibirlo para venirnos con Él, porque Él viene a esta tierra y nosotros, la iglesia, ya en cuerpos glorificados, lo vamos a recibir. Ahora, si es ya uno de los que ya se entregó al Señor, no se fatigue, no se canse, no se busque al Señor, pídale al Señor que le dé las fuerzas. Ya no nos queda mucho tiempo para caminar, el Señor viene. Ya lo que falta de cumplirse se puede cumplir en poco tiempo. Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión.